El doctor estuvo participando también de la travesía gaucha enlazando valles, ¿la pasó bien? Sí, muy bien, muy bien. Bueno. Sí, se cumplieron todas las expectativas, todo muy bien. Hice de todo, hice de paisano, hice de gaucho, hice de médico. ¿De médico? De sí, todo. Sí, hice de todo, sí. Tengo tratamiento especializado. ¿Un accidentado hubo? Sí, nos decía Raúl ayer, sí. Se torció, se sacó un dedo del pie con una roca. Sí. Y ahí me llamaron. Ajá. El doctor Chapatín, me dicen, el doctor ¿sí? Cabello, y ahí tuvo que ir el doctor. Entonces utilicé los métodos tradicionales. Claro, ¿y cuáles son los tradicionales? Los tradicionales, allá arriba, 2000 metros, sí. son difíciles. Por eso, ¿cuáles son? Y bueno, yo llevo siempre el botiquín. Sí. En el botiquín llevo agua oxigenada y 1 litro de ginebra. Sí. Entonces, primero me tomé un trago yo para estar animado. Después le di medio litro de ginebra al jinete que tenía el dedo para arriba y todo morado. Sí. Y ya cuando estuvo contento y él y yo, ahí le tiré el dedo para afuera y ahí se quedó acomodadito el dedo. Claro. Y ahí a los zapucayas, a los gritos. Porque causa mucho dolor eso. Y hay que hacerlo doloroso. Generalmente con anestesia. Sí. Bueno, claro. el alcohol es la anestesia fue el alcohol. Es que el alcohol es anestésico. Sí. Es un anestésico diferente, no de acción lenta. Por eso cuando tomamos alcohol, que es una de las enfermedades, por ejemplo el alcoholismo, lo primero que hace es anestesiarnos los controles. Entonces perdemos el control cortical de la corteza cerebral, que es lo que distingue al hombre, es lo que nos permite razonar y actuar sobre lo que sentimos. Eso es lo que logra el hombre. El hombre el hombre siente, debe razonar y después actuar, respetando lo que sintió y lo que razonó. Cuando uno se emborracha, uno toma alcohol, el segundo periodo, que es el razonar, le pasa por arriba. Claro. Entonces, ¿qué hace? Siente y actúa. Eso hacen los animales, claro, ¿no? Los que no tienen conciencia. Entonces el alcohol hace eso. Por eso se animan a todo. Por eso los frenos inhibitorios. Entonces se desinhiben. Claro. El alcohólico no miente. No miente, eso te iba a decir. Mi padre, ni los chicos ni los alcohólicos mienten. Claro. Es una de las enfermedades muy comunes. Ahora después aparecieron las drogas y realmente las adicciones, ¿no? Que bueno, es un tema enormemente importante, ¿no? Porque no es adicto al que quiere, sino al que puede. Claro. La adicción es el llenar un espacio del alma, un espacio vacío, con algo que no lo puedo llenar con la vida normal. Entonces lo lleno con una adicción. Por ejemplo, estoy triste, entonces tomo alcohol y me pongo contento. Ahora no puedo estar más contento si no tomo alcohol. Claro. Ahí se produce la adicción, se produce la dependencia. No hay adicción sin dependencia. Entonces la adicción es dependencia, es depender de un estímulo externo. Después del alcohol, desgraciadamente, se pasó a la marihuana, a la cocaína y a otras drogas de alto nivel, ¿no? Entonces uno entonces el tema es para poder diferenciar, porque todos tomamos alcohol. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Todos tapamos algo? No. Entonces está para qué tomo y por qué tomo. O sea, el para y el por. Por ejemplo, si yo tomo para poder pasarla bien, para poder divertirme, para poder generar un momento, eso es patológico. Pero si por que estoy pasándola muy bien me tomo un champán, eso no es patológico. Simplemente genera un aditivo, un agregado dentro de lo normal. Obviamente, como todo extremo es malo, si me tomo 3 botellas de champán, después ni me acuerdo de lo que me hacía feliz. Así que, claro. Así, pero básicamente sería el para y el por. Entonces, en las adicciones, generalmente se drogan para robar o para poder enfrentar situaciones que normalmente no pueden enfrentar. Y se encadenan en la dependencia que se llama psicológica. Psicológicamente yo no puedo hacer esto, dar un examen, si no tomo anfetamina. No me animo. Entonces es un dependiente de la anfetamina para tomar un examen. Eso es entonces, para dar un examen, ahí está el para, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos en nuestra gente, en lo que nos rodea, para tener preocupación, si vemos que alguien empieza a tomar para poder hacer algo, ese es peligroso. Si toma por que ya logró y por festejarlo o por vivir un momento, eso es distinto. Y ya no es tan patológico. A menos, como dije antes, que no sea un exceso. Esa sería una cuestión de las adicciones. Siempre hay un gran vacío, y por eso se generan cada vez más adictos, porque hay vacío de familia. La institución familiar, que es un gran continente afectivo, prácticamente ahora no existe, y la sociedad
la sociedad también fomenta de alguna manera los vacíos del alma. Nos deja solos, nos castiga. ¿En quién creemos? Ahora, me dicen a mí, yo en Berrotarán antes jamás cerraba la camioneta. Ahora me dicen, ponele camioneta miércoles. Entonces uno como se ha enfermado y se va desparramando la enfermedad social. Entonces tener la enfermedad social, la enfermedad familiar como eje de contención sana, y la enfermedad individual. Y la droga entra en juego en cualquiera de esas enfermedades. Por eso también hay enfermedades familiares, hay alcoholismo familiar. Y hay padres que le dan de tomar a los chicos de 5 años un vaso de vino. Y eso es... ¿Para qué? Para que lo acompañen en la mama que se agarren. Pero eso no es muy normal, digamos. ¿Qué va a ser normal? Pero no es normal que lo hagan, me refiero. Pero sin embargo lo hacen. ¿Sí? Y le hacen fumar un porro de marihuana. Una pareja está ahí con el nene de 7, 8 años, vení, probá. Eso es común en Capital. Más acá, gracias a Dios, todo es mucho más sano, siempre lo he dicho. Acá la sociedad es más sana, la gente es más sana. Y bueno, si es más sana porque está más cerca de lo sano. Y lo sano es lo que hicimos en la travesía gaucha, por ejemplo. Pero más allá de eso también la droga se va metiendo. Sí, se mete en todas partes, en los estudiantes, en la facultad, en el Consejo Deliberante, no sé, acá no voy a decir nada, pero en la Cámara de Diputados no tenga duda, atiendo varios diputados. Sí, allá en la capital. Bien, no eres el tema que íbamos a charlar. No. Pero bueno, empezamos a charlar sobre la droga y bueno, seguramente a mucha gente le interesa, ¿no? Decías vos que hay que apuntalar la familia, que es la base de todo. La familia es la base donde se germinan los sistemas de seguridad. Sí. Los sistemas de seguridad del hombre tienen que ver con el afecto. Entonces piensen así, en Playa Bristol, 100.000 personas, se pierde un chico. Y llora, lo llevan a Cococho, el bañero, todo el mundo aplaude en la playa, pim, pim, pim. Y el pibe llora, y está solo, y se siente solo, en 100.000 personas. En eso ve una cara conocida, donde hay afecto, ya deja de llorar. El afecto es protector, el afecto nos da seguridad, el afecto nos tranquiliza. Bueno, eso da la familia, eso es un punto de partida, ¿no? Cuando eso se pierde, entonces empieza uno a buscar afectos en distintos lugares, y sobre todo cuando es chico, hay distintas etapas, ¿no? En esta etapa, en la etapa primaria, la familia es absolutamente imprescindible. Ahí hasta los 6 años. Después de los 6 años es tarde. Si uno quiere darle el concepto de respeto a los mayores, el respeto a nuestros padres, el cumplir las pequeñas grandes responsabilidades de pequeño. Si eso no lo aprendemos hasta los 6 años, lo aprendemos más. ¿No se aprende más? No. Así, en la Revolución Francesa, en 1700 y pico, cuando uno de los inventores, que en aquella época se llevaba mucho a los chicos a crímenes de los condes y toda esa época de los ducados. Entonces lo llevaban a críemelo, que este pibe no lo contiene nadie, no quiere a nadie. ¿Qué edad tiene? A Richelieu le decía. ¿Qué edad tiene? Y tiene 8 años, no, ya es tarde. Ya eso no se lo puedo enseñar. No le puedo enseñar el respeto a los mayores, el respeto a la familia. No se lo puedo enseñar. Eso se aprende, así se mama. Y bueno. ¿Y qué pasa si no tenés todo eso a esa edad? Sí, a partir de ahí, todo el sistema de seguridad. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de cómo crece un individuo, cómo crece y cómo se va formando. Ahí aparecen las enfermedades psicopatológicas, que era un poco el tema de hoy, ¿no? Porque el otro día hablamos de lo que es la normalidad, sí. Pero después sobre esa normalidad, si no se cumple, aparecen las enfermedades. Entonces, la normalidad es que alguien tenga un poco lo que, a ver si lo podemos plantear, que es la seguridad que da el afecto en el crecimiento, que son las 3 grandes bases, las 3 grandes bases afectivas que sostienen al hombre. Eso habíamos dicho un poco el otro día, que son
siempre tiene que ver con lo instintivo, que es inconsciente. Es decir, la familia, que es lo gregario, es nuestro lugar en el mundo, nuestra tierra, la paz que nos da estar en nuestro lugar. Si en ese lugar vivimos con quien amamos, en la vida sentimental tenemos otro instinto que está bien sereno y alimentado, que es el instinto de procreación de la especie. Entonces tenemos el instinto gregario, que es vivir en nuestra sociedad, vivir en Berrotarán, vivir así, tantos los tres instintos, y el tercero es el instinto de vida, que es el instinto de tener el alimento ganado con nuestra vocación, que es lo ideal. Entonces lo ideal que todos deberíamos lograr, y creo que naturalmente, piensen, cada uno ha tratado de lograr esto, ha logrado vivir donde ama, vivir en su lugar, en ese lugar, vivir con quien ama, procrear la especie, vivir con nuestros hijos, con lo que sea, y encima laburar en lo que nos guste y que nos dé de comer. Es una maravilla. Está el esquema. Con ese esquema nos podemos sostener. Entonces, si ese esquema que responde a lo más simple, ese esquema, cuando somos chicos, nos lo dan nuestros padres, por eso somos felices de chicos. Hasta los chicos de una villa son felices, porque no están preocupados por el futuro, porque el futuro es el cariño de los padres. Con eso tenemos todo, pero cuando crecemos ya no nos alcanza a los 18 años el cariño de los padres. Tenemos el cariño de la novia también, y después la fuerza que nos da nuestra vocación, la vocación para poder sostenernos. Por ejemplo, entonces, en estas tres cosas, fíjense, ¿qué es la depresión? La depresión está de moda porque realmente existe cada vez más. Vivimos en una sociedad triste, perdimos la alegría. Algunos políticos dicen, bueno, recuperaremos la alegría. Yo creo que no la recuperamos. La alegría que sentíamos nosotros, que somos más grandes, ¿no? Con las simples cosas. Entonces, no hay depresión sin tristeza. Y no hay tristeza que sostenida en el tiempo no nos deprima. Fíjense, que las grandes causas de las tristezas están en las tres cosas que dije antes. ¿Por qué estás triste? Porque perdí mi trabajo, perdí mi sustento. ¿Qué le doy de comer a mis hijos? ¿Cómo no se va a deprimir? Otra, la segunda. ¿Por qué estás triste? Y porque mi mujer creo que no me ama y me parece que se va con mi mejor amigo. Agárrate, Catalina. ¿Quién no está triste? Y por otro lado, ¿quién no está triste si no tiene su lugar en el mundo? ¿Cuánto hay más de 15 millones de personas que no tienen casa? Ese es lo gregario. Entonces, ¿quién no está triste si no tiene su casa? ¿Y cómo no se va a deprimir una persona que no tiene su casa, que está solo sentimentalmente, y que encima no tiene trabajo? Entonces, por eso, el que no tiene trabajo, el que no tiene casa, por eso realmente ese es el alimento que nos da seguridad. Aquel que tiene su casa, vive con quien ama y tiene trabajo para sostenerlo, tiene el trípode. Esa es la génesis psicoafectiva de la depresión. Y piénsenlo. Y se van a convertir en observadores del mundo que los rodea, familia, amigos, y entonces uno puede apuntarle, pero apunta acá. Todo eso tiene un orden, ¿no? Que es terapéutico en ese momento. Después, siempre, no hay enfermedad del cuerpo que no sea la resonancia de un dolor del alma. No hay enfermedad. Por eso se considera enfermedad psicoafectiva somática. Psicosomática. Uno tiene una gastritis, por algo la tiene. Sí. La tiene por algo, porque es el sufrimiento corporal del sufrimiento del alma, sin ninguna duda. Y cada lugar en el cuerpo tiene siempre un origen determinado en el alma, ¿está como establecido eso? Pregunta brillante. Es así. Por ejemplo, cuando alguien tiene gastritis, es porque hay algo que no puede digerir, querida, y te cae para la mona. Entonces no es, si alguien tiene un problema de próstata, es porque algo le pasa en su vida, en el orden sentimental o en el orden sexual. Es así. No se enferma el órgano por casualidad, sino por causalidad. Por ejemplo, en situaciones personales, mi padre era un hombre que amaba a mi madre profundamente, y por eso también hay otra cosa, ¿no?, que se me ocurre decirla porque vale, es decir, uno reconoce el amor, por eso cuando hablamos ahora del desamor, uno reconoce el amor si lo ven nuestros viejos. Yo vi el amor de ellos, por eso siempre creí en el amor, aunque a uno le pueda costar encontrarlo,
pero yo sé que existe. No lo encontré, el problema es, si yo lo encontré, pero si no lo hubiera encontrado, el amor existe. Entonces, bueno, esta es una pequeña digregación, ¿no? De los valores. Entonces, por ejemplo, mi padre, que amaba tanto a mi madre, muere mi mamá a 51 años, ¿no? Y él tenía 64. Él decía, me enamoré de una tanita para que me cuide de viejo. Y resulta que mamá se murió a los 51 y papá a los 80, llevándose 16. ¿Y qué pasó con papá? Le habían operado de próstata, le habían dejado un pedacito por una teoría de las prostaglandinas de la juventud que no tiene que ver. Y ahí hizo un cáncer de próstata. Ahí. Y eso fue lo que lo terminó en la vida. No lo hizo en el estómago, no lo hizo en el pulmón, lo hizo en la próstata, que es el órgano donde de una forma que tiene que ver con lo sentimental, con la vida de pareja, él perdió la normalidad de su vida de pareja. La normalidad. Al perder la normalidad de una vida, de un esquema de vida sano, se provoca la atipía. Se dice, es atípica mi vida, la atipía. Cuando ustedes lean una biopsia y diga atipía, por ejemplo de piel, por ejemplo de estómago, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de cáncer. Entonces, si queremos vivir en salud y queremos vivir sin esa enfermedad tremenda que es el cáncer, tenemos que vivir en forma típica, en forma no diferente a nuestra esencia. El que vive diferente a como él es, en forma atípica, en forma diferente, la biopsia le va a aparecer células atípicas muy diferenciadas de la original. Y el que vive tan diferente a sí mismo, le sale, no se sabe la célula de origen que generó esta mitosis, esta duplicación patológica típica. Entonces, si queremos vivir sanamente, tenemos que vivir en forma típica a nuestra esencia de familia, a nuestra esencia en equilibrio con la naturaleza, en equilibrio con nosotros, que a la larga es el equilibrio con nosotros mismos. No hay equilibrio que no necesite el sostén afectivo. El que pierde el sostén afectivo se desequilibra y se enferma, o se deprime, o se enferma de cáncer, o se enferma de gastritis, o se enferma de lo que sea somáticamente, o tiene asma. Chicas de 15 años, muere el padre, crisis de asma permanentemente porque no pudieron llorar en el velorio. De pronto lloran y se le va el asma. Entonces se le apretujó, se ahogó en su propio dolor. ¿Y las enfermedades en los niños? Y en los niños es más complejo, pero son una repercusión extraordinaria de lo que traen genéticamente, porque los chicos hoy aparecen patologías en chicos de 6 meses, y uno dice, 6 meses que vivió. ¿Saben qué pasa? Que la transmisión genética también es espiritual. La transmisión genética de los japoneses hace que sean espirituales para hacer un baile en Japón, pero no para hacer el carnaval carioca en Brasil. Ahí la genética le tira una espiritualidad diferente. Entonces, la espiritualidad de un chico de 6 meses puede ser genética. Por eso es impresionante, no hay que generar a un chico alcoholizado ni drogado, porque sale hipertrofiado, salen esos chicos gordos, esos chicos caderones, esos chicos, y si no te sale con toda una tendencia a la adicción, porque tiene un vacío existencial desde que nace. Después las otras grandes enfermedades psicopatológicas son, que un poquito antes charlábamos, es antes de la charla esta, que es el otro gran componente, es está famoso en la ansiedad generalizada. Esa ansiedad está dentro del capítulo de las enfermedades de las neurosis. Las neurosis traen fobias, neurosis fóbica, neurosis de angustia, neurosis con anticipación. Uno sufre pensando lo que va a pasar. Es clásico en los exámenes, es sufrir antes de tiempo. Eso es, ¿y qué trae? Siempre hay un gran componente de ansiedad. Hay una ansiedad que tiene que ver con la angustia existencial. El único ser humano que tiene angustia por existir es el hombre. Y esa angustia la reconocemos a partir de cierta edad, de los 6, 7 años. Creo que lo comentamos el otro día, ¿no? ¿O no? No, eso no. Algo comentamos, ¿no? Bueno, pero básicamente con esa angustia la reconocemos después de los 5 o 6 años. Porque reconocemos que nos vamos a morir.
Sí, sí, eso lo hablamos. Eso lo hablamos, sí. Que yo jugaba a las escondidas atrás sí. del cajón de la tía Pepa. Sí, Entonces, ahí no había angustia existencial. Aparece la angustia existencial y la manera de alguna persona genéticamente es responder con la neurosis de angustia. Y tenemos una ansiedad que no la entendemos. Pero si proyectamos hacia el futuro, porque nos anticipamos a lo que nos va a pasar, en algún momento si seguimos y seguimos, vamos a ser grandes, nos vamos a morir. Entonces, ¿para qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? Entonces hay una contradicción. Ese se llama angustia existencial, se llama neurosis de angustia, con el gran componente de ansiedad, que puede ser obsesivo, ese es el trastorno obsesivo compulsivo tan conocido, o las neurosis fóbicas, que es miedo a no sé qué. En el fondo es un miedo escondido, el miedo a la muerte, que todos tenemos que enfrentar. Es un miedo, porque es el miedo a lo desconocido. ¿Ahí qué afecto nos va a sostener? Y ahí viene el gran interrogante del hombre, que ninguna religión hasta ahora pudo realmente acertar 100%, que es de dónde venimos y a dónde vamos. Podemos saber cómo es una concepción, pero no sabemos qué magia es la que la provoca. Y podemos saber que la vida termina, pero ¿a dónde vamos? Algunos grandes filósofos existencialistas, porque esto es existencia, vivo, existo y muero. Entonces, ese conflicto existencial es el que genera la neurosis. Las tristezas del alma, de las tres cosas que dije antes, generan la depresión. En la neurosis es la angustia existencial. Y el otro capítulo de la psicopatología son las esquizofrenias, la psicosis. En la psicosis, el síntoma predominante es la pérdida de la identidad del yo. Todos pensamos cuando tenemos 13, 14, 15 años, se va fortaleciendo el yo. El yo es lo que el que ejecuta, es el que manda, el que dice, bueno, haz esto, Fernando. El yo es el que ejecuta. El super yo es un componente de los tres instintos que dije antes. Entonces, bueno, mira qué chica linda, bueno, decirle algo. Entonces yo te dice, bueno, pero no me va a dar bolilla. Y también me avisa, y viene el super yo. El ello empuja, perdón, el ello, ¿no? El ello son los instintos. Me empujan a conquistar a una chica. El super yo me dice, ojo que el novio juega rugby y te va a quedar trompada. Entonces, el super yo me avisa. Y en ese equilibrio uno va creciendo, enfrentando los nuevos interrogantes que ya nuestros padres en la infancia no nos contenían, que son afectivos. ¿Qué voy a hacer de mi profesión? ¿Serviré para médico? ¿Serviré para esto? ¿Serviré para lo otro? Ese es el nudo de la adolescencia postpuberal, existencial también, ¿no? Eso genera lo siguiente: cuando el yo es chiquitito y no puede enfrentar nada, se disgrega, se disocia. El ello, que son los instintos, lo empujan y no logra nada. No tienen conducta finalista. Eso se llama psicosis esquizofrénica. Y la esquizofrenia, la etimología de la palabra la describe. Esquizo es división, frenis, mente, en latín. Es división de la mente. Entonces, son las de doble personalidad, son los que no se identifican con ellos mismos. Entonces, como el hombre es muy soberbio, uno se acuerda de la imagen del enfermo mental internado y uno ve al Napoleón. Claro, si yo no sé quién soy, no voy a elegir un soldado, elijo a Napoleón, que soy general. Entonces, dentro de mi esquizofrenia, pero soy general, porque el hombre busca siempre en esa soberbia, en esa particularidad de ser más que nadie. ¿El alma se enferma? El alma enferma, por supuesto. Si el alma, porque todo lo que dije antes, que son los instintos, alimentan el alma. Sí. Eso es lo que alimentan el alma. El alma es lo que le da sentido a la vida. Entonces, nosotros, alma de artista, alma de madre, alma de padre, conjuga todos los ejercicios afectivos y los describe. Este tiene alma musical, nació para la música. Pero si no tiene un continente afectivo que lo lleve a desarrollarla, el alma se desnutre y se siente infeliz. Claro que sí. Y por eso yo digo siempre, si algo sé y algo aprendí en tantos años, es lograr entender las enfermedades del alma. Entonces, a mí me llegan, el alma que me llega a mí es un alma que está enferma, seguro. Pero hay que entender, si no, no se arregla. El que no entiende, no lo digo por mí. Por eso yo cuando atiendo a alguien, lo primero que trato de hacer es que él entienda lo que le pasa. Pero primero tengo que saberlo yo. Y después
tampoco lo va a entender si está totalmente desequilibrado. Por ejemplo, a ver, viene un tipo que tiene un chumbo en la mano, y un chumbo en la cabeza. Yo no me voy diciendo, vos de chiquito, tu espíritu, tu papi te trató bien, ¿cómo está tu alma? Yo no, primero le saco el revólver. Claro. Primero lo saco de lo agudo. Ahora, después sí, cuando está equilibrado, lo siento a ver por qué. Y seguramente es por una de las tres cosas, ¿eh? O es por amor a una mujer, o es por el laburo, o es porque por la patria. Fíjense, uno da la vida por la patria, instinto de héroe está fenómeno. Será justificado, son héroes. Uno da la vida por un hijo, instinto de reproducción de la especie, tampoco se discute. Y uno se mata laburando para darle la comida a sus hijos, somos todos héroes. ¿Por qué? Porque instintivamente el hombre lo reconoce como valores absolutamente válidos, valga la redundancia. En este terreno afectivo, entre lo espiritual y el alma, está el alimento espiritual, que son las tres cosas que dije. Sí. Y eso va al alma, el alma se fortalece. Entonces dice, ¿qué fortaleza tiene la persona? Ha perdido un hijo y cómo lo soporta porque tiene dos más. Esa es la fortaleza del alma. Siempre la da el afecto. Por eso padecemos como sociedad y como familia y en lo individual enfermedades del alma, que es el eje y el sostén para poder ser felices. Hay que sanar el alma. Así es. Para estar después bien. Y alimentarla. ¿Con qué? Y con las cosas simples, que es lo que dije antes. ¿Quién no puede tener el alma alimentada si le salta al corazón viendo un hijo, o viendo un nieto, o viendo la naturaleza como vimos nosotros, o viendo amigos que se abrazan y lloran, o cantando el himno, o sintiendo la tierra que es nuestra? Disfrutándolo de todos los días, ¿no? Lo que pasa es que se ha transgiversado todo. Entonces uno lo viene a buscar, porque hay que ir a buscarle las cosas, ¿sí? Uno no vienen solas, ¿sí? No golpean la puerta. Entonces hay que ir a buscarla, la felicidad. La felicidad existe, está dentro de nosotros. Alimentemos el alma y van a ver que la felicidad es de ráfagas, no es permanente, porque nosotros tenemos responsabilidades dolorosas, pero no hay dolor ni felicidad que llegue al alma y no la enriquezca, que valga para nada. Entonces así decía un maestro, que decía que si algo te duele en el alma y no te enriquece como persona, fue el divino botón. Y si algo no te trae felicidad al alma y no te enriquece como persona, también fue el divino botón. ¿Eso qué quiere decir? Que si le damos felicidad y fortaleza al alma, y el alma también se fortalece con los dolores, y así es. Yo he visto mujeres que han parido, un nene se les ha muerto en brazos, y han tenido la valentía de tener otro, y hoy tiene 2 hijos maravillosos. Eso hay que tener. Entonces, ¿qué quiere decir? De que ese alma de madre destruida, no estaba destruida, estaba herida, y se recompuso, y ese dolor le hizo ser mejor madre que nunca. Espero que haya sido, es complejo, sí, pero se entiende. Ojalá se pueda si poner en práctica. Piensa, sí, se puede, existe, el amor existe, la base existe dentro de nosotros, la base existe para alimentarla, alimentémonos bien y ayudémonos. La solidaridad es maravillosa, alimenta el alma. El hombre no puede vivir solo. Dolor compartido es menos dolor. Alegría compartida es más alegría. Y disfrutemos el día a día. Disfrutemos el día a día.